Seguimos en ampliación de noticias y ahora vamos a conversar sobre energía. Energía es nuestro tema, para eso nos acompaña el ingeniero Jaime Quijandría, exministro de Economía y Finanzas y exministro de Energía y Minas, porque se está organizando el Día de la Energía en un contexto complicado, en un contexto complejo, porque nuestras fuentes de energías renovables no necesariamente se está invirtiendo en ellas y de las otras se acaba. El petróleo va a tener en algún momento un fin y el gas también. Así que vamos a ver de qué va a tratar esta conversación, este Día de la Energía, y ver cuáles son los temas en que el Perú tiene que priorizar. Ingeniero Quijandría, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Ampliación de Noticias. Gracias por la invitación. Luego de varios años de invitaciones muy gratas de RPP, quisiera nuevamente reiterar que no soy ingeniero, soy economista. Y me acaba de estar contando que enseñaba en la Facultad de Sociales de la Católica. Es una al paso. Nosotros somos una empresa consultora que trabajamos en el sector de la energía. Eso para mí es un honor, un privilegio haber continuado trabajando en el tema de la energía y que anualmente organizamos el Día de Energía como nuestra contribución a la clientela y al país en general a ir delineando la agenda. Nos parece fundamental que, dadas las características de este sector, se logre un consenso en cuál debe ser la agenda del sector de la energía. Entonces, este año hemos elegido el tema. Y la pregunta es, ¿tenemos una agenda? Don Jaime Quijandría, hoy en día, 2013, julio de 2013, ¿tenemos una agenda del sector energético o son proyectos, programas aislados y no concadenados? Bueno, muy buena y oportuna la pregunta. Tenemos varias propuestas de agenda y lo que falta es el consenso político, porque necesitamos construir sobre la base de un consenso político. Recordemos que estamos hablando de un sector de largo plazo. Así es. Acá no se puede pensar en que vamos a resolver en 2 años los problemas energéticos del país, como nos pasó con Mantaro, como nos pasó con Camisea, como nos pasó con la exportación de gas. Estos son proyectos que tienen vida a 10 años o a 20 y por lo tanto el debate debe ubicarse en una agenda consensuada. Eso es lo primero que nosotros queremos contribuir modestamente, no porque tengamos cosas que decir, esta debe ser la agenda, sino porque juntamos a los actores relevantes. Traemos funcionarios públicos, funcionarios de empresas privadas, empresas públicas, financistas, académicos, todos esos los ponemos en una sala. Este año tenemos 340 personas registradas que se van a pasar todo el día hablando de energía. Y el próximo año, les adelanto, quisiéramos hacer el fin de semana de la energía. Vamos a ver si encontramos acogida y juntar durante 2 días a todos los actores relevantes. Quiero decirles que esto no es una invención nuestra. Esto existe en Estados Unidos, hay la Semana de la Energía. Hay una consultora muy importante, no le voy a hacer propaganda, que organiza unas reuniones donde todos los actores relevantes del sector eléctrico, petrolero, renovables, y se pasan una semana hablando. A veces se pierde de vista, don Jaime, que cualquier decisión que se tome cortoplacista, beneficiando intereses que no son de la mayoría, sino de pronto intereses de alguien que quiere hacer un negocio, que ha pasado en distintos gobiernos, en distintas épocas, el afectado al final y principal va a ser el ciudadano común y corriente, que tiene que prender la luz de su casa, que tiene que comprar un producto que se hizo con energía más cara y por lo tanto el producto se encarece. Y usted bien lo ha dicho, este es un tema de largo plazo y el Perú se ha caracterizado por una mirada, probablemente producto de la crisis, siempre demasiado inmediatista. ¿Qué tiene que pasar con nuestro país para asegurarnos una fuente de energía que dure, teniendo además los recursos, pero manejándolos de manera apropiada? Bueno, no voy a hablar sobre la necesidad del consenso político porque no es mi tema, nos quedó claro, pero eso es fundamental. ¿No es cierto? Es fundamental. Desde el punto de vista energético, primero reconocer que tenemos una base amplia de recursos. Tenemos gas, tenemos una posibilidad enorme de generar electricidad a través de caídas de agua. Así es. Tenemos un potencial enorme de energías renovables que tienen que desarrollarse. Dicho sea de paso, no basta declaraciones. Hay una serie de contribuciones que puede hacer la energía renovable, pero hay que desarrollarlas. Lógicamente tenemos retos. Atender al país, vincularnos energéticamente con los países vecinos, porque cuanto más grande el mercado, mayor el potencial de los proyectos. Y finalmente el reto mayor es la ejecución de esos programas. Una vez que hayamos definido los proyectos, bueno, ¿cómo los ejecutamos? ¿Qué debemos priorizar
generación de energía para consumo interno o tenemos que mirar también posibilidades de ofrecer energía a nuestros vecinos? Por ejemplo, el tema de las hidroeléctricas que pensaban hacerse en la selva para abastecer a Brasil, ¿no? Siempre debemos priorizar el mercado interno, eso es obvio, pero yo creo que tenemos una magnitud de recursos tan grande que obviamente podemos atender la exportación y convertirnos seriamente. Seriamente significa prepararnos, hacer un plan y generar el consenso para que la gente sepa, sí, vamos a ser un país exportador de energía. ¿Qué tenemos? Fíjese, en los años 60 vino una misión alemana y estableció que el país tenía un potencial de 60.000 megas de generación hidroeléctrica. ¿Cuántos tenemos hoy día instalados? 6.000. Fíjese la diferencia del potencial. En el caso del gas, bueno, acaba de salir el informe anual de reservas del Ministerio de Energía y ha encontrado que el recurso, no necesariamente reserva, recurso son 80 TCFs, 80 pies cúbicos, trillones de pies cúbicos para atender. Y finalmente todo un mar inmenso de posibilidades vía la energía renovable, o sea, eólica, solar, geotermia. Hablando del gas, ingeniero, señor Quijandría, el tema del gasoducto al sur, por tantos gobiernos, ¿no es cierto?, anunciado, y sin embargo hasta ahora es un proyecto que no se concreta. ¿Es un tema que está en la agenda? Bueno, en la agenda de nuestra reunión está. Es la primera presentación. Empieza el viceministro de Energía, que ha tenido la gentileza de ser el ponente, de explicarnos cuál es el estado del proyecto y cuáles son los retos. Y le hemos puesto 4 panelistas, todos ellos de grueso calibre, para que comenten. Pero el reto ahí es el consumo de ese gas, que ese gasoducto tenga quien venderle ese gas en la zona sur. Es, creo yo, un poco más complejo. En primer lugar, creo que tenemos que convencernos de qué recursos tenemos. En segundo lugar, ¿cuál es la mejor forma de atender al país? Y hay varias tesis, hay unos que dicen, no, hay que seguir fortaleciendo la conexión que ya existe. Nosotros pensamos que hay que desarrollar toda una cobertura vía infraestructura del sur. Creo que el sur no se puede quedar exclusivamente esperando que llegue por la costa o por otra vía el gas. Por lo tanto, es eficiente, hay recursos. En ese aspecto, fortalecer el consumo interno tiene que ver también en llevar la posibilidad al ciudadano común y corriente de consumir energía más barata. Por ejemplo, seguimos generando energía eléctrica con gas en lugar de llevar el gas directamente a los hogares, que ya debiéramos haber avanzado un poquito más. De acuerdo, pero tampoco generemos expectativas. De acuerdo. El hacer conexión domiciliaria requiere una inversión gigantesca y los consumos son muy bajos. Usted va a consumir el equivalente a un balón de gas, para lo cual vamos a tener que ponerle un ducto que llega hasta la puerta de su casa. Si usted financia el ducto, encantado, es facilísimo. Todo el mundo va a decir, macanudo, pues a la señora le van a llevar gas natural, entonces que ella pague la conexión. El día que le digan cuánto va a costar la conexión domiciliaria, usted va a decir, no sabe pero eso es como que pagar el delivery. No sé. No, es cuestión de ponernos de acuerdo y hacerlo bien, hacerlo racionalmente. Ir cubriendo los diferentes distritos de la ciudad, como se está haciendo, facilidades de las municipalidades, como acaban de pedir. Claro, abaratar los costos los dejen lo más trabajar, posible, ¿no? abaratar los costos. Financiarles la cometida domiciliaria, señor, usted la va a pagar en 10 años. Que así se ha hecho. Por ejemplo, yo tengo esa conexión y así se ha pagado, ¿no? A lo largo de una cantidad de años X que uno establece con... ¡Qué suertudo! ¿Dónde vives? con precisamente la empresa encargada de hacer el traslado. Hay otras propuestas para que esto lo subvencione el Estado, el municipio, para que facilidad. En Lurigancho hay un problema porque la municipalidad no quiere dar esas facilidades. Mire cuánta gente podría beneficiarse en Lurigancho con ese gas a un precio tan bajo. Pero exministro, sí. El tiempo nos está ganando el tema de la ley de consulta previa, la participación de las poblaciones en esos lugares donde se podría desarrollar esos proyectos energéticos tan importantes, pero que tienen esa traba. Les ruego que por favor nos espere un momentito, que hacemos la pausa, nos contesta esa Encantado. pregunta.
1:24. Nosotros continuamos con el ingeniero Jaime Quijandría, exministro de Economía, el ministro de Energía también y Minas, a propósito de esta reunión importantísima, Día de la energía hidroeléctrica. Coinciden todos en que pues es una a la que tendríamos que sacarle mayores ventajas en nuestro país. Las caídas las tenemos en la cordillera, no hay que hacer mayor inversión, no contamina, pero la traba, y usted lo sabe, ingeniero, es en la afectación que a veces se tiene que hacer de determinados espacios y de determinadas comunidades que reclaman, y ahora tienen una herramienta valiosa para ellos, que es la ley de consulta previa, y que esto pues va a constituir un obstáculo para el desarrollo de estos proyectos. ¿Cómo hacer? Bueno, nosotros como consultora estamos vinculados a dos proyectos grandes que están en etapa de ejecución, dos hidroeléctricas grandes, no voy a decir cuáles, y podemos decirle por experiencia que una hidroeléctrica de más de 500 megas toma 10 años en hacerse, si es que no son 15, y por lo tanto hay que tener conocimiento, buen proyecto y espaldas y por supuesto paciencia. La parte de los trámites es uno de los 4 módulos del Día de la Energía. Vamos a juntar ahí todo el problema de cómo hacer cumplir con los permisos y las autorizaciones. Específicamente respecto de la ley de consulta previa, yo creo que es un consenso político y ya no se puede pensar en eliminarlo, o sea, vamos a tener que aprender a vivir con él. Mira lo que pasó con Conga, porque en Conga era el tema del agua, no específicamente de la minería. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda ponernos de acuerdo en cómo lo hacemos. ¿Y cómo lo hacemos aprendiendo? Vamos a traer a una persona de Colombia que representa a todos los privados que están trabajando en petróleo para que nos cuente. Colombia ya hizo 1.500 consultas previas y sigue avanzando. Nosotros hemos hecho 0 y todavía tenemos problemas de cómo hacerlas. Entonces, veamos. Ni siquiera hemos empezado y ya estamos llenos de problemas. Entonces, veamos, así como nos enfrentamos en otros deportes, cómo podemos copiar de otras experiencias, y el caso, lo que usted ha mencionado, la consulta previa, se va a convertir en un reto gigantesco, pero no para eliminarlo, no para hacer una gran discusión política de a quién se le habrá ocurrido. Esto hay que aprender a vivir con él y hacerlo bien. A principios de años se inició una discusión acerca de si había suficiente energía, que de repente íbamos a tener un déficit de energía este año o el siguiente. Eso, ya con las nuevas hidroeléctricas que se han incorporado, con la reserva fría, ya estamos en una situación que sí calza la oferta y la demanda, ¿o no? Nosotros vamos a presentar, que es la única presentación que vamos a hacer como consultora, una panorámica de acá al 2020, y yo diría que temas de desajuste, oferta y demanda urgentes hasta finales de este gobierno no vemos. Pero eso no significa que no se presenten inmediatamente al año siguiente. O sea, el 2016. Bueno, hacia adelante por una razón muy simple. La economía, recuerda, y usted lo sabe mejor que nadie, está creciendo a una tasa muy alta. 6% implica duplicar la capacidad de generación en todas las fuentes en 10 años. Y eso requiere mucha inversión. Estamos hablando de 26.000 millones de dólares que se requieren en todas las fuentes. Gas, hidroeléctricas, renovables. Entonces, ¿cómo creamos el clima para que esos 26.000 millones se materialicen? Tenemos una gran ventaja. Los proyectos están identificados. Usted dirá, qué fácil decir. No, no es fácil. ¿Cuánto nos tomó ponernos de acuerdo en Camisea? ¿Cuánto nos tomó construir Camisea? Bueno, un montón. Y llegó con las justas. Llegó cuando ya estábamos con una factura de petróleo gigantesca, ya no sabía, y comenzábamos a tener problemas. Imagínense el Perú sin Camisea. ¿Hubiéramos podido crecer al 10% a la última década? No. Entonces ahora ya estamos mirando, y la siguiente década, ¿de qué vamos a vivir? Hidroeléctricas, ¿cuáles? ¿Dónde? ¿Cuáles? ¿Dónde? ¿Cuál es la forma más eficiente? Y como viene el tema del cambio climático y las renovables, 20% de la matriz tendrá que ser a largo plazo de renovables. Y usted dirá, pucha, pero eso será para mis nietos. Efectivamente, hay que trabajarlo ahora. Desde hoy día para los nietos. Sí, porque como no hay incentivo económico, cuestan más. Y no se puede hacer a la prepo, pues, ¿no? Uno no puede salir a decir, con el perdón del presidente, ¿cómo va? Tienes que hacer que vaya, pues, ¿no? O sea, tienes que hacer que los proyectos se desarrollen en conjunto con la población, por más que cueste trabajo, porque de lo contrario no salen nunca, ¿no? Y ahí está la pieza más difícil, el consenso. Exactamente. Cómo hacen vía educación, vía difusión y obviamente sentar a los partidos políticos. Una política de Estado, en realidad. Una política. Empezamos hablando de consenso, terminamos hablando de consenso. Le agradecemos. A ustedes. A usted. A ustedes Realmente quedan cordialmente invitados al Día de la Energía.
y ojalá el próximo año podamos hacer el fin de semana de energía y eventualmente No, y lo la semana de comprometemos energía. ¿Qué para sería, don Jaime, cómo debemos celebrar? ¿Apagando luces? ¿Prendiendo luces? ¿Cuál? Yo creo que pensando un poco que este país que ha sido dotado de tantas fuentes se merece un trato especial este sector acuerdo. y todos debemos contribuir a ello. Muy bien. Muy bien, lo comprometemos a que las conclusiones del evento las comparta acá De con todas nuestra maneras. audiencia. De todas maneras. 9:30, en punto de la mañana, momento de escuchar titulares. Nos vamos a una pausa. Ya volvió.